Es muy discriminativo decir o determinar quién es anormal o quién está dentro del contexto de lo normal. Para eso considero que hay epistemologías de la psicología encargadas de medir y determinar este tipo de casos, y bien puede ser, por lo visto en estudios en semestres anteriores de psicometría, ya que se encarga esta de ayudar a la psicología a tratar este tipo de mediciones por medio de escalas. Un fiel ejemplo de esto podría ser la escala de coeficiente intelectual. Así que la estadística como criterio de lo anormal y lo anormal determina precisamente este tipo de mediciones interpretando aquellos resultados que se alejen más del dato promedio o del dato central de la escala. Volviendo al ejemplo del coeficiente intelectual, manejan una escala en donde su media es de 100 y el dato podría clasificarse dentro de lo normal. Ya los datos por debajo de esta media, por más de 3 o 2 duraciones estándar, se considerarían a una persona como anormal, por así decirlo, con un coeficiente de 55, pero la pregunta que surgiría es si una persona con un coeficiente de 145, ¿qué tan anormal o normal podría ser esta persona? Probablemente sí sería considerado un individuo anormal, por lo mismo que comentaba anteriormente, porque su desviación va más allá del resultado de una medida ya estandarizada. Pero estas escalas numéricas para diagnosticar la anormalidad o no de un sujeto también puede ir ligada a los datos cualitativos y empíricos que refleja el DSM-4. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, esta es una clasificación de los trastornos mentales confeccionada para uso clínico, educacional y de investigación. En este manual se definen algunos criterios necesarios para el diagnóstico como: los criterios de diagnósticos específicos deben servir como guías y usarse como un juicio clínico, sin seguirse o rajatabla como un libro de cocina. Por ejemplo, el juicio clínico puede justificar el diagnóstico de un individuo a pesar de que sus signos y síntomas no cumplan todos los criterios diagnósticos, siempre que estos signos y síntomas persistan durante el largo del tiempo y no se consideren graves. Esta sería una pequeña crítica que haría por lo discriminativo que podría hacer a esta epistemología psicométrica, y a su vez la duda de qué tan exacta sería esta. Al igual del cuidado de la lectura de ciertos síntomas nombrados en el DSM-4, a la hora de diagnosticar un paciente según sus síntomas observados, me conlleva a pensar que este tipo de criterios podría ir más allá de una representación numérica, sino que pudiera ir a un nivel más allá como lo cultural. El ser humano se rige y va adquiriendo un aprendizaje según su cultura. ¿Pero qué es cultura? Según la definición hecha por Marsella en 1988, la cultura es la conducta aprendida y compartida que se transmite de una generación a otra para propósitos de crecimiento, ajuste y adaptación individual y social. La cultura se representa en el aspecto externo como artefactos, roles e instituciones, y en el interno como valores, creencias, actitudes, epistemología, conciencia y funcionamiento de lo biológico. Lo que me da a entender este autor es que cada uno de nosotros venimos sumergidos en una red de aprendizaje que se ve forjada desde lo social, desde aquello que nos rodea, y vamos creciendo y evolucionándonos en ciertos criterios que según nuestra cultura clasificará como normal o anormal. Y pues esto se podría acentuar más en el conocimiento o comparación con otras culturas, ya que el conocimiento de estas pueden llevar a una mala interpretación y mal entendidos, como por ejemplo una sociedad como la nuestra, por estar en la ciudad, donde todo gira alrededor de la tecnología, de transportarnos en grandes autobuses, de vestir según la moda o catálogos que vemos. Se nos haría muy normal convivir o compartir con alguien que no haya sido criado en la ciudad, como por ejemplo un indígena, personas con culturas diferentes, que practican rituales que tal vez para algunos será algo muy fuera de lo normal, pero para ellos es visto con total naturalidad. Como último, concluyo y hago énfasis que lo cultural en nuestra sociedad afecta mucho hacia los juicios a tener para catalogar o etiquetar a alguien como normal o anormal, que hay ciertas ramas de la psicología que ayudan a medir una serie de comportamientos o manuales que nos indican ciertos síntomas o características frente a algún trastorno, pero pues siempre eso no va a ir tan ligado o tan literal como lo son nombrados en esas ramas. Es de tener en cuenta en algunos casos mirar sus costumbres y hábitos culturales del cual provenga el paciente.